Bienvenidos a este video de historial. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del pasado y exploraremos las complejidades y misterios que han moldeado el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto hasta la caída del Imperio Romano y las revoluciones que dieron forma a la era moderna. Exploremos los eventos y personajes claves que han dado forma a la humanidad a través de este viaje, a través del tiempo. Descubriremos cómo los eventos han pasado y han influido en nuestra sociedad actual y cómo podemos aprender de ello para crear un futuro mejor. Así que acompáñenme en este emocionante viaje y lo descubriremos. Bueno, en el siguiente episodio, en el anterior episodio, abarcamos la época clásica maya, pero ahora hablaremos de la decadencia de la civilización maya. La decadencia de la civilización maya se desarrolló en América Central y existió desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Durante su apogeo, los mayas construyeron grandes ciudades y lograron avances significativos en matemática, astronomía y arquitectura. Es lo que hablábamos en el video anterior, que los mayas tenían un calendario que ellos específicamente determinaban los días en los que tenían invierno, otoño y primavera, y en los cuales podían tener la parte del solsticio de invierno, solsticio de verano, y en lo cual ellos tenían la parte del cultivo del maíz, porque ellos se destacaban por el cultivo del maíz. Eran bastante avanzados en la matemática. Ellos tenían un sistema sexagesimal de la matemática donde ellos podían destacar los números y podían determinar el intercambio de mercancía entre los mismos civilizaciones. Sin embargo, a partir del siglo VIII después de Cristo, la civilización maya comenzó a declinar. Hay varias teorías sobre las razones detrás de este declive, pero ninguna ha sido completamente aceptada por los expertos. Bueno, una de las expectativas y una de las teorías específicamente era que los mayas pudieron emigrar a lugares remotos de cada país, en este caso México, El Salvador y Honduras, Guatemala. Entonces la cultura maya se pudo expandir en cada uno de estos territorios y expandir los genes, ¿verdad? En este caso solo que en esta parte menos expansiva. Y pues una de las teorías es que la sequía prolongada y otros cambios climáticos pudieron afectar gravemente la capacidad de los mayas para cultivar alimentos y alimentar a su población en crecimiento, además de que los mayas también estaban lidiando con conflictos internos y guerras entre ciudad-estado, rivales los que autorrecursos de energía, claro, ¿verdad? Que en aquellos tiempos los mayas, valga la redundancia, los mayas buscaban conquistar ciudades. En este caso posiblemente quisieron conquistar la parte de los aztecas que estaban en el DF y pudieron haberse agotado los recursos y por ende pudieron haber un declive de la civilización maya. Pero eso solo queda prácticamente en teoría, ¿verdad? Porque la civilización maya es una civilización bastante avanzada para ese entonces y la podemos ver actualmente que no tenían unos recursos tecnológicos y valga la redundancia que actualmente no pudiésemos construir ese tipo de arquitectura que en ese entonces se construyó, y tampoco pudiésemos, con la tecnología ahora pudiéramos ver la parte de la astronomía, ¿verdad? Como actualmente se conoce. Otra teoría es que la sobrepoblación de los recursos naturales como la tala de árboles y la erosión del suelo debido a la agricultura intensiva contribuye al agotamiento de la tierra y la falta de alimentos. Esta teoría posiblemente sí, ¿verdad? Porque en nuestro país, El Salvador, en el tomo 1, en esa parte de la historia se ve claramente que posiblemente entre la conquista de los españoles o antes
los mayas pudieron haber un declive tanto climático para el cultivo del maíz y por ende posiblemente al no contribuir con una alimentación adecuada para su civilización o contribuir con una demanda exacta para la civilización en ese entonces, básicamente en ese estado ciudad-estado como se conoce, los mayas tuvieron que buscar por otro lado, emigrar a otro lado para poder cultivar sus productos. Entonces posiblemente ellos hayan emigrado y se hayan mezclado con otra civilización, ¿verdad? Puede ser una civilización azteca, puede ser civilización pipil, quechua, pero eso lo vamos a averiguar en otro video, porque también vamos a hablar sobre los pipiles, quechua y lo que existió tanto en El Salvador como también en Guatemala, como también en Honduras, como también en Guatemala, perdón, en México. Pero en México estamos hablando de los aztecas. Pero además, algunos creen que enfermedades y epidemias también jugaron un papel en la caída de la civilización maya. La llegada de los españoles en el siglo XVI trajo enfermedades que los mayas nunca habían enfrentado antes, lo que pudo haber disminuido aún más su población, ya que los mayas se habían asentado básicamente en la parte de Yucatán, en la parte de Guatemala, al norte de Honduras y en la parte occidental de El Salvador, entre la frontera de Guatemala y El Salvador. Entonces posiblemente de entrada los españoles, porque había un cacique en El Salvador llamado Pedro de Alvarado, que se pudo haber enfrentado con los españoles en ese entonces y pudo haber ido también el Imperio Maya, y también pudo haber afectado varias enfermedades en ese entonces, porque no se tenía un avance médico y tampoco curaciones en ese entonces. Independientemente de las razones detrás de cada decadencia, la civilización maya se desintegró y la mayoría de sus ciudades fueron abandonadas. Aunque la cultura maya aún persiste en algunas partes de América Central, la caída de su civilización sigue siendo un misterio fascinante y un recordatorio de la fragilidad incluso de las sociedades más avanzadas. Como conclusión de este episodio, porque vamos a avanzar muchísimo más adelante, es que hay que tener en cuenta que nuestra civilización es bastante frágil y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta que vamos avanzando, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo tecnología y por lo cual también nosotros vamos a la vanguardia de saber qué es lo que vamos a aprender más adelante. Entonces, como tanto ellos pudieron caer en su momento, nosotros también podemos perder en este caso la fragilidad. Nosotros somos frágiles y por ende tenemos que aprender bastante sobre nuestra civilización pasada para que los problemas actuales no se presenten tanto como anteriormente. Así que por favor, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes un like al video y te suscribas al canal, porque vamos a tener muchísima más información, muchos más videos en los cuales te estaremos informando de los acontecimientos de nuestra civilización. Aquí abarcamos mayas, aztecas, hablamos de la civilización en Perú, hablamos de la civilización en Medio Oriente, Europa, en América del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto va para largo, así que te pido que le dejes un pulgar arriba y te suscribas y lo compartas con otro amigo.